Vamos ahora sí al mensaje de la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 14. Dice así, y leeremos este versículo inicial. Dice, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. A griegos y a no griegos y a sabios y a no sabios, soy deudor. En base, centré este mensaje en este tiempo, en estos días que estaba fuera del país, notaba la importancia de cómo un país, una nación, pueblos, pueden tener esa amabilidad y gratitud también a quienes visitan. Cuando un extranjero llega a un país, ¿no? Se abren puertas donde quien recibe a la persona lo hace con amabilidad. Y cuando uno no es tratado de esa manera, ¿no? Por supuesto, comienza a decir, qué mala onda, qué feo, cuando a uno no lo reciben bien, ¿verdad? Así sucede en todos los ámbitos y los aspectos. Y, ¿saben? Es muy, pero muy lindo cuando a usted lo reciben y uno se siente gratificado por ese recibimiento, ¿no? De una forma hermosa. Así me sentí yo cuando estaba allí con los pastores, con los hermanos de allí de Guadalajara, y decía, ¿cómo yo voy a poder retribuir tanto bien cuando ellos vengan a mi país? ¿No? Porque uno se siente en deuda, se siente en deuda. Y el apóstol Pablo, él se sentía en deuda. Dice, yo soy deudor, dice, a todos, por lo que Cristo hizo en mí. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Yo soy deudor de entregar el mensaje de salvación. Y por lo tanto, él se colocó en marcha, en una decisión para poder llevar la encomienda que el Señor le dejó. Y esa misma encomienda hoy es transmitida para nosotros, porque día a día, momento a momento, tenemos presente que el Señor nos envió a predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, imagínese usted si tomáramos lectura precisa de lo que Cristo, continuamente lo que Cristo hizo en nosotros, ¿no? El Señor nos salvó, nos rescató, nos sacó de la miseria donde estábamos y nos dio nueva vida. Y esa nueva vida hace que nosotros reconozcamos que somos deudor a Dios por darnos este privilegio de ser hijos suyos. Esto marca la diferencia en el ámbito, y siempre recalco, repetidamente hablo acerca de lo que es la diferencia de considerar esa vida gloriosa que hace la diferencia de un religioso, de una persona que no puede simplemente gustar del amor de Dios. Pero cuando gustamos del amor de Dios, el amor de Dios dice que nos constringe, nos rodea, nos abraza, nos contiene, ¿no? Y nosotros caminamos, transitamos en base a la virtud y a la gracia de Jesucristo, sabiendo de que el Señor nos acompaña en nuestro diario vivir. Entonces, recordar que somos deudores de la entrega del mensaje al mundo que espera, ¿no? De que nosotros, los hijos de Dios, manifestemos esa gracia. Ahora, trazado sobre este punto, nosotros encontramos en la palabra del Señor que Jesús en un día
de su tarea ministerial sobre la tierra, ¿no? Se encuentra con un hombre que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un principal de los judíos. Y si usted me quiere acompañar, vamos a ir al libro de San Juan en el capítulo 3, versículo 1. En adelante dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Y este vino de Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro. Dice, sabemos, preste atención a ese verbo, sabemos, ¿no? Que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondiendo Jesús a Nicodemo le dijo: ¿cómo puedes hacerse esto? Y respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y os he dicho estas cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si yo le dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino que aquel que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Conoce usted alguna familia, amigo, que afirma, por supuesto, no tener necesidad de Dios ni de Jesucristo? ¿Lo conoce usted? ¿Conoce personas que dicen: yo estoy bien así? No tengo absolutamente necesidad de nadie y mis problemas los resuelvo yo. Otras personas que dicen: estoy bien, yo no hago mal a nadie, soy buena persona y voy a transitar mis días sobre esta tierra de esta forma, porque sé que después de esta vida, aun cuando quizás muchos me hayan dicho que he hecho mal, yo sé que Dios me va a aceptar como soy porque yo soy bueno. Quizás entre nosotros haya personas que piensen de esta manera. Yo soy bueno y por lo tanto Dios tiene que aceptarme como soy. Yo soy bueno y sé que me gané un pedacito del cielo. Y saben, muchos caminan aún también engañados por este pensamiento, ¿no? Mi familia es una familia espectacular. Mi familia nunca hace mal a nadie. Mi familia es una familia honrada. Somos de ley. Y a mí nadie me va a venir a enseñar me van a venir a decir lo que tenga que hacer. Hay muchas personas que tienen este criterio y sostienen a rajatabla, ¿no?, este concepto. Y Nicodemo no era menor, porque era un conocedor de las Sagradas Escrituras, un hombre que tenía principio y era un hombre de ley, ¿no? Era un hombre principal, o sea que estaba
a la altura del concepto de los rabinos. Tenía un conocimiento elevado. Y ¿pasa casualidad que él se quisiera esconder e ir de noche para encontrarse con Jesús? ¿Qué era lo que escondía? Interrogantes que usted al leer las Sagradas Escrituras dice la palabra que él fue de noche a Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿tenía algo que ocultar? Si él realmente decía que era decente, ¿no? ¿Por qué él entonces necesitaba ampararse bajo las sombras de la noche? Todos estos interrogantes dan un porqué él va de noche hacia Jesús. Quizás él temía ser visto por otros. Tenía miedo de que otros le digan, pero ¿cómo Abigail, vos te vas a ver a Jesús cuando Jesús no es bien visto por todos? ¿No? ¿Cómo que te vas a ir a ver a Jesús? Y lo hizo de noche porque sabían que iban a hablar de él. Iban a tomarlo como un foco de decir, te juntaste con Jesús, ¿no? Del cual todos hablan, pero nosotros no estamos de acuerdo. Era expuesto delante de los fariseos, de los escribas, en ese momento que regulaban todas las cuestiones que tenían que ver con el pueblo de Israel. Ahora, la murmuración, el entrevistarse, ¿no? Era todo muy cuestionado por los que lo veían. Y tal vez, ¿no? Sabía que Jesús, Nicodemo sabía que Jesús estaba siempre rodeado de gente y por supuesto él quería tener, algunos comentaristas dicen que posiblemente Nicodemo quisiera tener una apreciación más cercana para poder interrogarlo a Jesús, ¿no? Y de ese hecho tener esa posibilidad de dialogar cercanamente con el Señor. Pero lo que sí tomamos como lectura que la palabra dice que Nicodemo fue de noche a Jesús. Si bien él necesitaba tener una apreciación y que nadie lo interrumpiera, solo el hecho de que Nicodemo sabía que dónde lo podía encontrar a Jesús, ¿no? Hace pensar que él también estaba en conocimiento de ese círculo cercano que estaban alrededor de Jesús y la localidad, el momento, la instancia donde Jesús se encontraba y por supuesto algún informante que le hubiera dicho Jesús se va a encontrar en tal hora y en tal hora lo vas a encontrar, ¿verdad? Es igual que usted y yo cuando tenemos una cita. En algún que otro por un negociado, por encontrarnos con un amigo, con una familia, te espero en el McDonald's a tal hora, ¿verdad? Y nos anticipamos para que en ese preciso momento nosotros podamos estar allí y podamos tener ese tiempo sin interrupción para dialogar, para hacer todo lo que nosotros pensamos hacer. Así Nicodemo se preparó. No fue al azar, él sabía que te lo iba a encontrar en un horario preciso. Se preocupó, estuvo allí investigando si Jesús iba a estar. Quizás no le mandó un WhatsApp, pero sí, ¿no? Una señal de humo, ¿no? Pero se encontró con Jesús de noche. Él quería asegurarse que esa reunión sea en privado, porque él tenía una apreciación y algo le inducía de que Jesús realmente, todo lo que hablaban de él, porque decían, es el Mesías, es el Salvador, que tanto tiempo nosotros hemos esperado. Pero saben, como él era una persona pública, tenía que exponerse. Y ante esa decisión de exponerse públicamente, podría obtener la degradación de muchos que estaban allí alrededor suyo. Es por eso que él va en secreto, ¿no? Ahora,
Piense usted por un instante, ¿se puede ser amigo de Jesús en secreto? ¿Qué dice usted? No. Hay personas que dicen, sí, yo soy cristiano, sí, mire, soy cristiano, no, mire, tengo la Biblia bajo el brazo, y una Biblia bien grandota y negra, porque dicen que los cristianos antes, en tiempo atrás, los cristianos los conocían como, porque te daban una Biblia bajo el brazo y negra, y si tenía cierre mejor. Pero se da la casualidad, mis queridos hermanos, que muchas personas, cuando se les pregunta si son cristianos, dicen, sí, soy cristiano, pero en el trabajo no saben que son cristianos evangélicos. Y pasan 50 años trabajando en una fábrica y están en secreto. Se quedan en secreto porque dicen, no, porque si soy cristiano quizás no me van a dar el plus extra, porque me ven mansito y que soy buena persona y que nunca le digo nada al capataz. Me guardo las cosas. Y más si saben son cristianos, me van a tomar como el último orejón del tarro. Entonces, personas que están allí teniendo la esencia de la vida, que es el Salvador, pero lo hacen en secreto. Entonces, ¿saben? No se puede ser amigo de Jesús y guardarse en secreto. A veces pensamos que de esa manera, de nuestra forma de pensar, ¿no? Podemos resolver cuando en nosotros brota en nuestra sangre la nueva vida en Cristo. Y dice la palabra del Señor, dice que una luz no puede ser colocada debajo del almud. No puede ser colocada, debe ser colocada en un lugar alto para que ilumine. Esa es la esencia del cristianismo. El Señor trajo luz quitando las tinieblas que había en nosotros. ¿Amén? ¿Sí? Esa luz tiene que ser colocada en alto. Tu testimonio, mi testimonio, ¿no? No puede ser colocado en secreto. Debe ser colocado el testimonio de la vida de Cristo en alto, en un lugar visible, delante de todas las personas, para que alcancen el creer y puedan ser salvos de la condenación eterna. Pero hay personas que afirman ser cristianos a su manera, ¿no? Ahora, lo importante es saber lo que Jesús le dijo a Nicodemo a este respecto, ¿no? Y aún también Él le dice, te es necesario que conozcas, aun cuando conoces, pero dice, todavía no estás en posición para poder discernir. Ustedes se recuerdan, mis hermanos, lo que Jesús también le enseñaba a sus discípulos, allí en Mateo 10, en el versículo 32, ¿no? En esa palabra que los confrontó. Mateo 10, 32, dice así. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice, yo también, dice, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que confiesa a los hombres de el mensaje que yo les entrego, será presente delante de Dios Padre. Escuche, usted le ha entregado un alimento a una persona en la calle, ¿no? Espero que seamos de esas personas generosas. Cuando una persona le pide, ¿no? Aun cuando usted puede tener ese pensamiento de decir, pero yo no sé lo que va a hacer con lo que yo le entrego. Pero si usted tiene conciencia, mi hermano, que usted se lo está haciendo a Dios y no a esa persona, esa generosidad con que usted lo hace no va a quedar impune. Caminábamos allí por México, en Cancún, y estábamos allí caminando por la Quinta Avenida que le llaman, ¿no? Y
había una hermana cristiana que ganaba su vida con un tarrito en la calle, ¿no? Y todas las personas que pasaban, multitudes de personas, ¿no? Una moneda, y nadie se acercaba. ¿Pero por qué? Porque la hermana, el único medio que ella tenía era su voz, ¿no? Y cantaba allí, esto es reciente lo que le estoy contando, cantaba ese coro: yo tengo un amigo que me ama. ¿No? ¿La conocen esa canción? Me ama, me ama. La gente pasaba y todos se burlaban y todos daban la espalda y algunos, pero dice, ¿qué canción es esa? Dice, ¿por qué no cantás? Alguien se acercó y le dijo, ¿por qué no cantás algo de Ricky Martin? Bueno, por lo menos, dice, más conocida, ¿no? 2 cuadritas más adelante estaban los hijos de esta mujer, también pequeñitos, y estaban parados allí con un tarrito, y quizás ese puede haber sido el único alimento que podían recibir en el día, ¿verdad? Y cantaban la misma canción: yo tengo un amigo que me ama, me ama. Entonces fui hacia adelante y dije, deben ser familia. Yo pasé desapercibido ante esta mujer, pero cuando llegué más adelante y vi los hijos, digo, a ver, no, esto no puede ser casualidad. Digo, se prepararon, dijeron, vamos a cantar esta canción para que nos den a una moneda. Y alguno puede pasar y decir también religiosamente, no, bueno, pero ¿cómo vas a hacer de una canción evangélica el modo de recaudar tu pequeño dinero? Y a veces entramos en ese juicio de decir, ¿por qué lo hace? No debería utilizar una alabanza de adoración y de exaltación o de lo que sea para recaudar. Pero ¿quién haya sido aquel que haya preguntado cuál es la necesidad que está regente en su vida? Porque somos muy prontos a declarar y establecer un dedo de acusación. Cuando, por supuesto, hay necesidades que deben ser cubiertas. Entonces, encontramos que en muchas de estas actitudes, por supuesto, me regresé hacia la abuelita que estaba allí cantando, yo tengo un amigo que te ama, ¿no? Y luego digo, ¿son sus hijos los que están más adelante? Sí, son mis hijos. Y no me dijo ni A ni B y puede ayudarme, nada por el estilo, simplemente buscaba una moneda. Y en ese momento no deposité una moneda y al ratito otras personas se acercaron, no sé de dónde salieron, pero a mí me sucede siempre algo y bueno, para aquellos que nos escuchan también, ¿no? Que a veces cuando entramos y somos de bendición o vamos a comprar a un almacén, ¿no? Lo encontramos vacío, pero ni apenas cuando nos giramos para atrás, parece que la gente empieza a venir, ¿no? Y bueno, se sumaron otras personas que también eran cristianas. Dice, ¿dónde congregás? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde viene? ¿Dónde no vienen? 10, 15 personas y compartimos allí una palabra y seguimos más adelante. Pero no fue en secreto. No es en secreto, mis hermanos. Tenemos que hacerlo público. Por eso dice, si tú me confiesas delante de los hombres, yo también, dice, te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando usted y yo callamos, estamos haciendo ineficaz el mensaje del Evangelio. Y yo en esta mañana quiero desafiarlos a cada uno de ustedes, en el nombre del Señor, a que usted publique la grandeza de nuestro Señor y Salvador. Que publiquemos, que hagamos de nuestra profesión de fe el alcanzar a las personas que están en esa necesidad de conocer la palabra viva de Dios. ¿Entiende? A ver, si usted
piensa que viene a la casa del Señor y solamente viene a alimentarse, va a llegar un momento que usted va a explotar. Porque va a recibir conocimiento, pero el conocimiento hay que ponerlo en práctica, ¿no? Las palabras de Jesús son palabras que son de vida y de vida eterna. Entonces, cada vez que usted recibe una palabra, usted sabe que esa palabra va a producir en usted el querer como el hacer de la perfecta voluntad de Dios y rápidamente tenemos que transmitirla. Amén. Porque es teoría y práctica. Teoría y práctica. Entonces, el texto nos enseña, os digo que aquel que me confiesa delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de Dios Padre. Y Lucas añade y dice, allí en Lucas 12:8, dice, si me confiesa delante de los hombres, serás presente delante del Padre, pero dice, también los ángeles lo sabrán. Hay otra generación que no conocemos, otra dimensión que no conocemos. ¿Por qué debe ser publicado delante de los ángeles? Porque ¿qué hacen los ángeles? Glorifican a Dios. Alaban a Dios de continuo. Y ellos nos miran a nosotros. Nos observan. Quisieran hacer lo que nosotros hacemos. Y usted dice, pastor, ¿qué es lo que hago yo? Lo que el Señor dijo que hagas. Mostrar las grandezas, publicar las grandezas de su poder. No, pastor, pero yo simplemente lo que quiero es ir a la iglesia, estar presente y nada más. No me pida más nada. No, por supuesto, yo no le voy a pedir más nada a usted, pero la demanda es de Dios. Amén, iglesia. Se me pusieron serios. Sonríe que Jesús te ama. Dale un fuerte aplauso al Señor y saludale. Aleluya. Esto es lo importante, mis hermanos. Lucas 12:8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, dice, le confesará delante de los ángeles de Dios. Versículo 9, mas el que me negare, escuche la advertencia, porque da una posición positiva, pero también negativa. Dice, pero aquel que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿En qué lado estamos? ¿Estamos en conocer a Cristo en secreto o lo vamos a hacer público? Esa confesión que hoy das delante del Señor, el Señor la escuchó. Amén. El Señor la escuchó. No lo podemos hacer en secreto, debemos hacerlo en público. Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo puedo saber, puedo conocer, puedo decir que creo. Hay muchas personas que dicen conocer, que dicen creer en Dios y afirman que eso les es suficiente y que no necesitan ir a una iglesia, que no necesitan congregarse. ¿Por qué? Porque el Señor les habla. Miren, yo creo en eso. Y me he encontrado con tanta cantidad de personas que nadie les predicó el Evangelio, pero solamente al abrir las Sagradas Escrituras por el poder que emana en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente. Amén. Y escucharon un mensaje de alguien que se los predicó, creyeron en el Evangelio y son salvos. Pero no, la persona tiene, luego el siguiente paso es que debe alimentar su fe, que debe acercarse a una iglesia, que debe congregar, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y hay cosas que uno solo no puede realizar. Se necesita esto. Se necesita el estar juntos para alimentarnos en la palabra de fe. Y hay personas que dicen, no, yo no necesito. Ahora volvamos al contenido de Jesús y Nicodemo. Nicodemo era una persona que sabía, que conocía de las Sagradas Escrituras. Y se creía él suficiente como ya haberlo alcanzado, pero ahora dicen, ahora está aquel del cual, dice, hemos hablado durante tanto tiempo.
porque sabían que el Mesías iba a venir. Miren, el texto que hemos leído allí, ¿no? Dice, sabemos que vienes de Dios. Y esto era una creencia general, como muchos tienen, una creencia que todos saben. Les predicamos del Evangelio y le decimos por años que el Señor va a venir. Hermanos, pregunto, ¿creemos que el Señor va a venir en su segunda venida? Ah, menos mal, porque por ahí me equivoqué de iglesia. ¿No? Claro, sabemos que Jesús va a venir en su segunda venida y que nos va a arrebatar y que seremos arrebatados en los cielos, ¿no? Y juntamente con los que antes nos precedieron, será un tiempo glorioso y lo esperamos con ansia, ¿no? Aún con aquellos que nos han anticipado. Nos vamos a encontrar en ese día glorioso en su segunda venida, cuando el Señor y vamos a reinar juntamente con Él. Nicodemo también sabía de estas creencias y aún también él estaba en la expectativa, ¿no? Como un general que espera que venga la orden. Así estaba Nicodemo, pero había oposición y decía, ¿qué dirán de mí? ¿Por qué? Porque tenía esa situación. Voy a padecer el ser degradado ante aquellos que me conocen que soy una persona genuina, fiel y que respeto a Dios. Pero el qué dirán, como a muchos de nosotros muchas veces nos ocurre, por eso tenemos ese miedo y dejamos a Jesús en secreto. El qué dirán hacía que Nicodemo quedara a un costado. Pero él se acerca a Jesús y le habla en un término representativo de muchos y dice, sabemos que has venido de Dios. Podría haber dicho, Jesús, yo sé que sos el Hijo de Dios, pero él en un término generativo, general, abarcativo, ¿no? Habla en bocas de muchos. Así sucede a veces también con personas que no tienen una cierta convicción, esa convicción precisa de lo que profesan como fe. Puede ser. O quizás pueda venir, pero diferente es cuando yo sé que el Señor va a venir por su iglesia. ¿Amén? Entonces, cuando uno da una afirmación, tiene la seguridad del ancla de la fe en Jesucristo, ¿no? Dice, sabemos que has venido de Dios. Y luego dice, que vienes como maestro. O sea, Nicodemo era una persona considerada, pero ahora él se coloca en posición de discípulo. Dice, tú eres maestro, tú eres rabí. O sea, reconocía las cualidades, ¿no?, más impresionantes que tenía Jesús. Pero saben, aun cuando él reconocía muchas cosas de Jesús, desconocía que eso, lo que él proponía o hablaba, era insuficiente. Era ineficaz. Así como cuando nosotros decimos, sí, conozco a Jesús, pero lo tengo para mí, es insuficiente. Ustedes se recordarán de la palabra del joven rico, ¿no? Él también lo llamó maestro. Le dijo maestro. Pero ¿qué pasó el joven rico? No lo siguió. O sea, su confesión, sus palabras fueron insuficientes porque no solamente con la palabra, ameritaba la acción. Y la acción era dejar todas sus riquezas y seguir a Jesús. Y dice que él se fue triste. Así como cuando cuando pensás que el Señor no te está respondiendo. Y viniste a la casa del Señor y necesitas esa jeringa de fe, ¿verdad? Y salís de acá, gloria a Dios, aleluya, y el Señor está conmigo y ahora voy a ganar el mundo para Cristo, salta para Cristo, pero el lunes a las 6 de la mañana te levantaste, te agarró la chiripiorca y necesitas la chiquitolina del Chavo. Nuevamente decir, pero ¿cómo le hago esto? Y se cruzó algo en tu camino
y ya te olvidaste de que sos cristiano y decís, y ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y nuevamente el ímpetu, y estás allí triste, angustiado, desolado, y decís, con quien me encuentre voy a resolver esto a mi manera, y volvés nuevamente a tener a Jesús en secreto. ¿Sí o no, iglesia? ¿Nos pasa o no nos pasa? Ahora, vamos a otro ejemplo. Jesús tenía discípulos y dentro de ellos tenía uno que lo iba a traicionar. Todos conocemos el nombre. Por supuesto, nunca le coloque nombre Judas a su hijo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús también caminaba como discípulo siendo enseñado por Jesús. Y saben, los comentaristas dicen que Judas aún también participó en las acciones milagrosas de Jesús. O sea que si a Judas se le pedía que actuara acerca de acción de milagros, él estaba allí presente. Es más, Judas se le entrega algo tan importante como la tesorería de la administración, era tesorero de Jesús, porque cómo podía tener la bolsa de dineros. Entonces Jesús le confía a Judas y le dice, Judas, pero Jesús ya sabiendo, ¿no?, que lo iba a traicionar. Pero saben, Judas también lo llamaba maestro a Jesús. Y a veces así estamos nosotros también, diciéndole, Señor, yo reconozco que vos sos mi maestro, que vos sos mi dueño, que vos sos mi Señor, que vos sos todo para mí. Nunca, Señor, te voy a renunciar de tu presencia. Y estamos allí caminando como Judas. Pero ¿saben al final cuál fue el final de Judas? Judas lo traicionó. ¿Ah? ¿Conoce personas que son traicioneras? Sí, son muchas, ¿no? Entonces, lo llamaba maestro, pero no hacía lo que el maestro le indicaba porque su corazón estaba abocado a otras cuestiones, que era el Dios del dinero. Y saben, si miramos muy, muy atentamente en la palabra del Señor, nuestro mismo Señor, ¿no?, criticó a quienes lo llamaban maestro, porque le decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llaman maestro, maestro? Y no hacen lo que yo les mando. Los criticó, porque les decía, ustedes hablan mucho, están llenas su boca de palabras agradables, pero no hacen lo que yo les mando, ¿no? Entonces, estamos allí, Señor, yo entiendo la gran comisión, pero no me mandes a mí, mándalo a Gregorio. ¿No? Porque él puede, yo no puedo, yo tengo otra. Entonces te estamos siempre poniendo a Jesús en secreto. ¿Sí o no? Entonces, la demanda es ir. Ahora, la pregunta también que quiero hacerte en esta mañana, ¿eres de aquellos que tienes muy fácil decirle, Señor, sos mi maestro, o le decís maestro como el joven rico, pero a la hora de seguirlo, das un paso atrás? Como fue el joven rico que dice que se regresó triste, ¿no? Se regresó triste a su lugar. Nicodemo, con el conocimiento que él tenía, él le dice, yo te reconozco como maestro, pero también reconozco que nadie puede hacer las señales que vos hacés, ¿no?, si realmente Dios no está con él. Vamos a otro parámetro. Personas que son sanadas por el poder de Dios. Personas que vienen al Evangelio, ¿no? El día viernes, antes de salir para aquí, para Salta, voy a un lugar, a un tapicero, para hacer retapizar unas sillas, y en ese momento me dice, yo sé que usted es pastor. Sí, digo, soy pastor. ¿Qué es lo que necesita? Mire, sinceramente, me detectaron un cáncer de pulmón, pero dice, ahora tengo un dolor en la parte inferior. Y saben, dice, yo fui cristiano. ¿Cómo digo? ¿Usted eso no es cristiano? No, yo me retengo que
porque no congrego. Dice, sé que está mal, miren, sé que está mal no congregar, pero yo sé porque yo recibí milagros de parte de Dios. Ah, qué bueno. ¿Y qué Dios hizo en usted? Mire, yo tenía un cáncer de pulmón y el Señor me sanó. Gloria a Dios, digo. ¿Y cuánto tiempo fue? Dice, hace 25 años que el Señor me salvó, me sanó del cáncer de pulmón. Pero dice, días atrás estaba en mi pieza y comencé a tener un dolor en la parte baja en los intestinos. Y el dolor fue tan profundo que comencé, y expulsaba sangre. Entonces, ¿sabe? Dice, yo me acordé que tengo un Dios poderoso. Y coloqué mi mano, dice, en mi costado, y en el mismo momento que puse mi mano, digo, Señor, ayúdame. Y el dolor calmó. Por supuesto, dice, fui a los médicos para constatar que me estoy haciendo estudios. Y dice, ya el dolor no está, pero dice, yo sentía como que me moría. Y le dije, no tiene que usted buscar a Dios solamente cuando usted tiene necesidad, porque Dios siempre lo está buscando a usted. Siempre lo está buscando. Así sucedía con aquellas personas y por supuesto, ¿no? Con aquellos que lo miraban a Jesús y le decían, por las señales que vos hacés, las señales que están presentes, algo tiene que haber de Dios. Mis hermanos, yo sé que muchos de nosotros que estamos aquí reconocemos que Dios es un Dios poderoso, ¿verdad? Pero solamente lo buscamos cuando tenemos esa necesidad. Solamente lo buscamos y lo anhelamos cuando yo tengo que recurrir a Él porque sé que es la última instancia de vida que tengo. No. De esa manera también colocamos a Jesús en secreto. Lo tenemos como la lámpara de Aladino. Hoy necesito y froto. A ver, ¿sale o no sale? Pero no tiene que ser así. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida y cuando nosotros lo invocamos, Él viene a ayudarnos, a socorrernos, ¿no? Cuando nosotros utilizamos el hecho de colocarlo a Jesús en secreto, nos volvemos tristes de regreso a nuestro hogar porque pensamos que Él no nos responde. Pero si nosotros preguntáramos por qué en ese momento el Señor no nos responde, es porque sabe que nosotros necesitamos aprender una lección, que estamos en ese cuidado, esculpido en sus manos y que realmente determina y quiere que nosotros caminemos por el ámbito de la fe. Pablo el apóstol decía, reconozco que soy deudor. Reconozco que por mí solo yo dejaría todo, pero Él ganó mi vida, hizo algo maravilloso, se extendió sobre mí esa misericordia y sin esa misericordia, escuche bien hermano, sin esa misericordia y esa gracia de Dios, yo no soy apto para vivir en esta tierra. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Hay que tener esta convicción, ¿verdad? Los estoy haciendo pensar en esta mañana, pero a eso vamos. ¿Cuál es el mensaje que Jesús le deja a Nicodemo? A Jesús no lo impresionó lo que era Nicodemo. A Jesús no le sorprende lo que usted y yo le podamos decir, mire, yo tengo títulos. Tengo rótulos, soy la mejor persona que existe aquí en Salta. No le impresiona absolutamente nada a Jesús de lo que usted es. Porque Él suele deslumbrarnos a nosotros. Él debe ser aquel que nos debe deslumbrar. No importa cuán importantes puedas ser o que te creas que sos. A Nicodemo, a esa altura, él decía, pero yo soy maestro de la ley, ¿no?
Y si hubiera sido alguien más orgulloso, podría esgrimir, pero ¿cómo usted me habla de esta manera? ¿No? Saben que la soberbia y la altivez en el ser humano provoca muchas veces ese acto mayor de incredulidad. ¿No? Una vez en una reunión pastoral me tocaba compartir la palabra tiempo atrás y era de varias denominaciones y bueno, yo tocando el texto bíblico de que somos esclavos de Jesucristo, ¿no? Esclavos por amor. Y toqué la palabra doulos, ¿no? Y abrí ese concepto de explicar cómo es que nosotros pasamos a ser libres de la esclavitud del pecado para ser ahora esclavos por amor en Cristo Jesús. Entonces dice, y aún así, dije delante de todos esos pastores que estaban allí presentes, dice, siendo esclavos de Jesucristo, dice, somos siervos inútiles. Y esa palabra no gustó en ese momento porque se levantó un pastor, ¿no? Que muy renombrado y me llama aparte y me dice, pastor, perdóneme, pero creo que usted está desubicado. Yo no soy un siervo inútil, ¿no? Digo, no, la palabra dice que somos siervos inútiles, somos aun cuando habiéndolo hecho todo, siervos inútiles somos. Amén. Entonces, perdone, pero yo no comparto eso porque yo soy un gran siervo de Dios. Y bueno, allá usted, ¿verdad? Porque tenemos esa cuestión de buscar el reconocimiento, ¿no? Aquí viene el apóstol fulanito de tal, aquí viene el gran siervo de Dios, cuando simplemente cumplimos una función que el Señor nos ha determinado para edificar al cuerpo de Cristo. Como sé decir siempre, hay personas que buscan tener grados, ¿no? Pero bueno, simplemente el apóstol Pablo, aún también, y Jesús le marcaba a Nicodemo, dice, es importante que entiendas de que aún con todo lo que vos sos y pretendas deslumbrar a alguien, no es importante, porque lo que más importante es que nazcas de nuevo, tengas ese nuevo nacimiento en el reino de Dios. Y el nuevo nacimiento del cual Jesús le estaba hablando, ¿no? Esta expresión está muchas veces reiterada en el Nuevo Testamento. O sea, cuando hablamos del nuevo nacimiento, voy a tomar una lectura bien sencilla para que todos podamos comprender. El nuevo nacimiento significa que estamos muertos al pecado. ¿Me sigue, iglesia? Muertos al pecado, pero ahora estamos vivos para Dios. Vamos a acompañar esto con un texto bíblico que encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Romanos 6:1 dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Repita conmigo, en ninguna manera. Gloria a Dios. Porque los que hemos muerto, y aquí esta palabra hemos nos incluye a todos nosotros, ¿sí o no? Entonces, si estoy muerto al pecado, dice, ¿cómo luego yo voy a vivir en él? A ver, me hago una paréntesis aquí. Cuando uno dice que está muerto, no tiene gusto, no tiene olfato, no tiene oído, los 5 sentidos se fueron, porque está muerto, ¿sí o no? Ahora, si usted dice que ya murió al pecado y tiene nueva vida en Cristo Jesús, recuérdese que no tiene olfato, no tiene vista, no tiene oído, no tiene gusto, no tiene sensibilidad, ya más, no tiene tacto. Pero parecería como que algunos dicen, sí, estoy muerto, pero todavía olfatean, todavía ven. ¿Sí? Si usted dice que está muerto al pecado. Pero ahora dice, ahora vivimos
en Él, vivimos en Cristo. Esa nueva vida que Cristo te da es que ya no más las cosas antiguas, viejas, que eran de tu vieja naturaleza, ¿no? De tu vieja naturaleza, porque ahora tenés una nueva vida en Cristo Jesús. Y entonces Pablo dice, ¿cómo dice nosotros podemos volver a la vieja condición de la vida? O sea, ¿que la revivís? Dice, si está muerta, ¿no? Dice, ¿cómo viviremos en Él? ¿O no saben ustedes todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? A ver, teología para aquellos estudiantes, teología número 1, básica, elemental, que tenemos que saber que en la muerte de nuestro Señor Jesucristo nosotros hemos alcanzado la vida, ¿no? Si el grano de trigo, dice la palabra del Señor, no cae en tierra y muere, o sea, si tu vida no muere en la vieja naturaleza, no puede resurgir la nueva naturaleza, aun cuando dice, no, yo me estoy poniendo las pilas porque quiero hacer las cosas buenas con Dios. Mi querido, no quieras buscarle la quinta pata al gato porque no la vas a encontrar. Es necesario morir a la vieja vida para que tengas nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y este mensaje es transformador. Este mensaje es la vida gloriosa del Evangelio por medio de Jesucristo. No existe nueva naturaleza si no es solamente por el único Salvador y Mediador que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Entonces, mire, seguimos en Romanos 6:4, porque dice, somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo. Bautismo significa inmersión, ¿no? Saben, simbólicamente el pueblo de Israel sabía que cuando se lo sumergía, daba el concepto a dejar lo anterior y avanzar hacia lo nuevo. Simbólicamente, cuando usted pasa por el bautismo de las aguas bautismales, usted está diciendo que usted renuncia a la vieja naturaleza, la deja sepultada, y para más, yo me recuerdo que había un pastor que nos decía, dice, usted sepúltela, pero póngale una piedra más grande, la del sepulcro de Jesús ahí arriba, para que no. No. Entonces, sepúltela y colóquele una piedra arriba para que no vuelva a resurgir. ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pablo dice, sepultado juntamente con Él por la muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida o en novedad de vida nueva. ¿Cómo debe andar un hijo de Dios? En vida nueva. Vida nueva. ¿Que te enojas? Claro que sí. Dice, airaos, pero no pequéis. Podemos tener un momento, pero recordate que si hace eso que te lleva a que tomes una acción contraria hacia tu prójimo, cuidado, que no tenga parte de esa vieja naturaleza que a veces quiere volver a resurgir. ¿No? O acontecimientos, jóvenes que dicen, pastor, yo no puedo comprender, digo, yo no soy nacido de nuevo. Un día una jovencita se me acercó, dice, ay, con lágrimas en los ojos, llorando, digo, ¿qué te pasa? Desesperada, pastor, dice, dígame la verdad, dice, porque yo no quiero vivir engañada, dice, yo no me siento, dice, nacida de nuevo. Digo, mirá, lo primero que tengo que decirte es que no se trata si sentís o no sentís. No se trata de eso, porque el nuevo nacimiento es un cambio, una transformación, una metamorfosis, donde tus pensamientos fueron librados totalmente, tu corazón fue cambiado. Dice, yo quito ese corazón de piedra para colocar un corazón de carne, un corazón que late por Cristo. ¿Amás a Dios? Sí, lo amo al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas.
¿Y qué sucede? Lo que pasa es que tengo problemas con mi mamá. Mi mamá dice, continuamente me está diciendo cosas y me dice que no sirvo, que soy un inútil, que no sirvo para nada y que no voy a llegar nunca a nada. Bueno, pero eso no hace de que vos reniegues de tu fe y pongas en duda tu salvación. Y vaya, hermanos, que en el mundo cristiano tenemos que acentuar estas cuestiones porque hay muchas personas desde de años que porque se le cruzó un gato negro en la calle, dice, yo ya no soy más cristiano. No, mis hermanos. La suficiencia de la cruz de Cristo nos hace ver que una vez que nosotros hemos sido alcanzados para salvación, nuestros pecados han sido perdonados. Y saben, a ver, yo sé que aquí entre medio de nosotros, pues, si pudiéramos abrir el abanico, podríamos decir que cada uno tiene un testimonio fehaciente de lo que Cristo hace y se da cuenta cómo usted transita en perseverancia para con el Señor y usted se quiere apartar un segundito de fuera del camino del Señor y el Señor nuevamente, ¿a dónde vas? No te salgas de aquí. No, pero estuviste quizás en un momento dudando de circunstancias de tu existencia con Dios, pero nuevamente me siento que si yo no me alimento de la palabra del Señor, yo no puedo vivir sin Él. ¿Sucede así o no sucede? Porque fuera de Él, ¿qué podemos alcanzar? ¿Qué podemos obtener? Nada. Nada somos sin Él. Entonces dice, mire, Romanos 6:5, mire lo que dice, vida nueva, y dice, porque si fuimos plantados, la palabra que utiliza, plantados, para plantar algo usted tiene que cavar un pozo, tiene que colocar una semilla y de ahí va a crecer, ¿qué cosa? Un gran árbol, ¿no? A ver, usted y yo hemos sido plantados. ¿Quién hizo el pozo? ¿Quién fue? Nuestro Señor. Y somos semilla plantada en su plantío. Entonces dice, si fuimos plantados juntamente con Él, o sea que, a ver, un ejemplo, una planta para que crezca bien derecha se necesita colocarle un corrector al lado. ¿Sí? Ese corrector modulador hace que la planta crezca derecha y cuando por cuestiones del viento se tuerce, los agricultores ¿qué hacen? Vuelve a colocarla derechita para que eso pueda crecer. Aquí la palabra nos dice, ustedes fueron plantados, hemos sido plantados juntamente ¿con quién? ¿Con quién es nuestro corrector? Cristo. Dice, estamos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. A ver, Pablo era complicado cuando hablaba, ¿verdad? Porque dice, semejantes a Él en su semejanza de su muerte, o sea que muerto con muerto. ¿Sí? Dice, Él murió, nosotros también tenemos que morir. Pero dice, Él resucitó y nosotros también vamos a resucitar juntamente con Él. Entonces dice, estamos plantados juntamente con Él, vamos a crecer juntamente con Él. Hermanos, permítame decirle, si usted piensa que usted puede por sí mismo, se equivoca. Porque la semilla es de Dios. Y la semilla que va a producir y que va a crecer es la semilla que está plantada juntamente con Cristo, no otra. Volviendo a las consideraciones, no, pero yo tengo mucho de conocimiento, tengo grado teológico, obtuve una cátedra ministerial, podés estar como Nicodemo, pero si esa semilla no ha sido sembrada como la que se le fue a Nicodemo dicho, que era necesario que él naciera de nuevo, o sea que lo que le estaba diciendo, tenés que morir primero para luego poder nacer. Eso es nuevo nacimiento. ¿Quiere más? La semana pasada estábamos en Cancún y bueno, predicando allí en la iglesia del pastor Sergio. Estaba allí presente una persona y después de la reunión, un hermano en Cristo, me dice, pastor, dice, yo vengo de una congregación presbiteriana, mi padre es pastor. Dice, por muchos años estuve congregando, siendo hijo de pastor,
pero dice, hace 9 meses que nací de nuevo. Y digo, wow, digo, 30, 40 años estando cerca de tu padre que era pastor, y 9 meses que sos nacido de nuevo. Sí, dice, porque yo, dice, observaba todos los detalles y todos los errores que había en la iglesia. Hasta dije en mí mismo, digo, si yo tengo que ser como mi padre que es pastor y tengo que ser como estos hipócritas que están adentro, nunca voy a ser cristiano. Pero cuando conocí la necesidad que tenía de que Dios me estaba llamando, y yo, dice, vivía desconociendo de que Dios me estaba llamando. Dice, cuando entendí que necesitaba tener una relación íntima con Dios y que Dios me estaba golpeando la puerta de mi corazón y yo se lo negaba a que Él entrara, dice, cuando supe, dice, rendí todo lo que era, todo mi conocimiento, todas mis habladurías, toda mi forma de proceder de mi vida antigua. Dice, y ahora, dice, realmente tengo a Cristo en mi corazón. Y cuando lo abracé en ese momento, yo sentí que Él era un nacido de nuevo. ¿Entiende? Porque esto también se percibe en un verdadero hijo de Dios. ¿Saben? Nosotros no podemos engañar a Dios. No se lo puede engañar a Dios. Aun cuando usted diga, sí, yo soy un nacido de nuevo, usted no puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Entonces, si usted realmente está plantado en Dios, ¿no? Usted va a crecer juntamente con Dios, porque muere y resucita con Él. La verdadera vida de Dios está en usted. ¿Amén? ¿Se entiende, iglesia? ¿Sí? ¿Está muerto con Cristo? ¿Plantado juntamente con Cristo? Vivos también y resucitados juntamente con Él. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, en la vida de Nicodemo, ¿no? Nicodemo le dice, ¿cómo, dice, un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar acá? Entra la lógica que todos tenemos. Y saben, la lógica es contraria a la fe. Si usted quiere razonar, nunca va a conocer los parámetros divinos. Yo he batallado durante mucho tiempo, porque soy una persona pensante, ¿no? Pienso en las cosas, razono. Y en cierto tiempo esto me jugó una mala pasada, porque decía, a ver, yo amo a Dios, quiero servir al Señor, pero a la misma vez necesito saber razonar qué es lo que estoy haciendo. Y un día, no sé si he contado este testimonio, pero un día con un amigo cristiano, evangelista, yo siempre anhelaba tener lo que él tenía, en el sentido espiritual, ¿no? Y yo veía que él se iba de campañas por diferentes lugares, recorriendo los diferentes países, las provincias. Y digo, qué lindo sería, digo, que un día Dios me usara también para llevarme por diferentes lugares, y anhelaba eso, ¿no? ¿A usted no le pasa eso también? ¿Verdad que tenemos esos deseos santos, ¿no? Que uno quiere, ¿no? Y claro, hasta que un día me tocó acompañarlo. Y este amigo hacía cosas. Se iba, dejaba a su familia y los niños pequeños, y muchas veces no tenían qué comer los niños. Y Dios estaba allí en la provisión continua, y sabía que Dios era fiel y le daba lo necesario. Pero ese día, cuando yo acompañé a este evangelista, me recuerdo que estábamos viaje al Uruguay, ¿no? Y en un momento se terminó la nafta. Entonces, bueno, paremos en una estación de servicio y coloquemos nafta. Y dice, no, dice, Dios va a proveer. Y comenzó a orar. Y oró. Señor, tú sabes que nosotros tenemos que llegar a destino y tú vas a hacer provisión para nosotros.
puso en marcha el auto, seguimos caminando con el vehículo, 10 kilómetros, 20, 30, 50 kilómetros, y la nafta no se acababa. ¿Verdad? Yo decía, wow, yo quiero esto, decía. Y anhelaba, ¿no? Esas cuestiones, Señor, yo quiero esta vida de fe, pero mi lógica, mi razonamiento, si yo no saco del bolsillo 3.000 pesos para llenar el tanque, ¿quién me va a llenar el tanque? ¿No? Entonces decía, sí, está bien, pero ¿cómo es esto? Entonces uno trata de investigar cómo es el ámbito de la fe, ¿no? Y esa lógica nos hace una mala pasada en la vida cristiana. Porque, a ver, quizás usted haya experimentado al igual cuando a usted le faltan en la alacena los alimentos y sabe que Dios nunca le va a hacer faltar ningún bien. Creemos eso, ¿verdad? Porque al justo no le hará falta de ningún bien. Pero usted dice, bueno, tengo hasta mañana. Y mañana va y dice, Señor, tú sabes que yo necesito que haya el alimento, ¿no? Y por más que usted haga imposición de mano y le diga, Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que va a venir, y usted abre la heladera y la lógica le dice que nadie va a poner algo que usted no coloque allí. La lógica. Pero la fe es contraria a la lógica, ¿no? La fe es contraria. Nicodemo estaba allí con esa condición y decía, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre siendo viejo vuelva al vientre de su madre? ¿Puede entrar nuevamente a ese lugar en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿No? Hoy estoy con muchos testimonios y aguánteme, por favor, ¿verdad? Tiempo atrás, a través de este pasaje, conocimos, mucho tiempo atrás, estoy hablando de unos 15, 20 años aproximadamente, conocimos una congregación que en el sur de Argentina, pasando Comodoro Rivadavia, allí existía una congregación que se decían cristianos, pero el mover de ellos era justamente sobre este pasaje, que todos eran necesarios que nacieran de nuevo. Dice, tenemos que ser hermanos como los bebés, ¿no? Pero claro, la interpretación era lógica pura. Y usted cuando ve un bebé, ¿no? ¿Cómo lo ve? En brazos de la mamá, ¿no? La mamá que le cambia los pañales, ¿no? Y a la misma vez tiene que darle el biberón, ¿no? Siempre lechita, ¿no? Y el no estudio de la palabra hacía que estas personas interpretaran el nuevo nacimiento bajo lo que era la lógica común y racional de todos los días. Tenemos que ser como bebés. ¿Saben, hermanos? El pastor de esa congregación le indicaba a cada congregado que vinieran gateando a la iglesia. Usted me dice, pastor, no puede ser. Sí. Por un lapso de tiempo, los hermanos venían en obediencia a lo que el pastor les decía, gateando, ¿no? Y algunos se ponían una especie de chiripá como indicando que tenían un pañal. No le faltaba que viniera el pastor y le diera una palmadita también, ¿no? Porque no hay conocimiento de la palabra, porque no hay entendimiento de lo que es realmente saber y conocer lo imprescindible que es el nacer de nuevo. Entonces, permítame decirle que el nuevo nacimiento es algo imprescindible. Era lo que notaba Nicodemo, pero la lógica hacía que sea todo lo contrario. Entonces Jesús le responde en esa condición y le dice, Nicodemo, dice, el viento sopla, dice, va a donde él quiere, dice, oís su sonido, lo escuchás. Pero dice, no sabés de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es aquel que es nacido del Espíritu. O sea, saca tu lógica de medio, no quieras razonar, porque así como es el viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va, así es aquel que es nacido de Dios. Recordate,
plantado con Cristo. Muertos con Cristo, pero vivificados con Cristo, ¿no? Nuestra vida, hermanos, aunque usted no lo crea, aunque usted diga esto es imposible, es una vida espiritual en Dios. Es una vida espiritual. Y el mundo nos tiene por loco, nos tiene por loco porque no puede comprender, porque quieren razonar la fe. ¿Se entiende? La fe no se razona. La fe no tiene una lógica pura, porque fe es creer. En lo que sabemos que está, lo esperamos, tenemos convicción en nuestro corazón, ¿sí? La fe no se razona. Ese es el problema de muchos, porque dicen, no, yo necesito ver para creer. Y si usted necesita ver para creer, está igual que Tomás. ¿Y Jesús qué le dijo? A ver, Tomás, tan incrédulo sos, dice, vení. Ponete, acércate. Dice, ¿no ves mis manos? Poné tu dedo. Estas son las llagas por los clavos que por tu pecado, por el pecado de la humanidad. Dice, yo estoy acá, presente. ¿Por qué no crees, Tomás? ¿Necesitas ver para creer? Vení y poné la mano en mi costado. Dice, mi cuerpo fue abierto, mi costado abierto para darte vida. Ahí estamos. Y ahí Tomás cómo reaccionó. Y le dice, Señor, ¿no estamos a veces en esa condición de incredulidad cuando el Señor nos habla y nos recontra habla y nosotros estamos, Señor, y no sé si sos o no sos, si estás o no estás, ¿no? Pero si tenemos ese nuevo nacimiento y vivimos por el Espíritu de Dios, entonces sabemos que el Señor está con nosotros y que vivimos esa vida en continua presencia. Entonces es imprescindible tener presente el nuevo nacimiento, mis queridos. Es imprescindible. La segunda arista que quiero marcarle, el nuevo nacimiento, a Nicodemo se le fue dicho que era necesario que sea en el agua, en el Espíritu, o sea, por medio de la palabra y por medio de la regeneración. ¿Quién produce la regeneración? ¿Quién produce la regeneración? El Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, si usted dice que es nacido en el nuevo nacimiento, ha sido por la palabra de Dios y por el regeneramiento del Espíritu Santo de Dios. Doctrina básica que necesitamos aprender. Ya usted cambie su lenguaje porque, no, yo vine al Evangelio. Yo me acerqué a Dios y Dios me escuchó. Sí, Dios te escuchó, pero quien hizo la obra de regeneración ha sido Él. ¿Amén? Entonces, el nuevo nacimiento es por el agua y el Espíritu. Ahora, la tercera arista es que el nuevo nacimiento es posible solamente cuando viene de Dios, cuando viene de arriba. Ahora, yo sé que muchos de nosotros recitamos este versículo de memoria, ¿no? En San Juan capítulo 3, versículo 6, donde sabemos y decimos lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿no? Y aún así muchos se sienten como espirituales. ¡Qué bueno! ¿No? Porque yo soy del Espíritu. Pero eso no te hace ni más ni menos, mi querido hermano. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo en ese momento es que reconozca él su pecado, que reconozca su condición, que él tenía necesidad de ser perdonado y aceptado por Dios, que sea limpia su culpa, su culpabilidad, porque Nicodemo, ¿por qué tenía ese interrogante de conocer a Jesús, de ir de noche en secreto? Porque ese interrogante sabía que en él todavía necesitaba rendir todo su ser, porque él reconocía que el único que lo podía salvar era el Mesías, el Señor, el Salvador. Te pregunto en esta mañana, ¿en quién depositas tu confianza o esperás que alcance salvación? ¿En una religión, en una denominación? O quizás cuando saques la lotería, esa va a ser tu funcionalidad de decir, ahora sí estoy salvo.
porque muchos piensan así. ¿Y si Dios me ayudara? En un billetito ya estaría acomodado. Pero no te otorga la salvación y la vida eterna. Cristo quiere que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Cristo quiere que reconozcamos nuestra necesidad de perdón. Cristo quiere que nosotros seamos limpios de toda culpa. Cristo quiere que nosotros alcancemos su gracia, la gracia de Dios. Él fue propicio para nosotros para darse en la cruz del Calvario, para que al morir en esa cruz no seamos ya más condenados por el pecado. Entonces vale la respuesta: los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Nueva criatura somos, los que estamos en Cristo. Vamos a concluir en esta mañana. Hemos hablado de un hombre como Nicodemo, un hombre decente, un hombre que tenía todas las cualidades, pero fue de noche a Jesús en secreto. Dijimos que era un personaje público y en su opinión acerca de Jesús, él tenía buena consideración, una consideración muy alta de Jesús. Nicodemo se encontró con Jesús. Sin embargo, allí delante de él tenía una oposición que no le permitía acceder a las cosas eternas. Las puertas del cielo para él estaban cerradas, como pueden estar cerradas para algunos de ustedes en esta mañana. Y Jesús le dijo: te es necesario que reconozca tu condición. Te es necesario, Nicodemo, que seas nacido de nuevo, que consideres que el único medio está aquí presente delante de tu persona y que es necesario el verdadero nacimiento para que alcances la vida eterna. Si nosotros utilizáramos en esta mañana algo de nuestra imaginación y algunas preguntas, podríamos decir que da para más, ¿verdad? Después de esta entrevista que Nicodemo tuvo en secreto, no sabemos cuál fue la misma vida, pero sí tenemos algunos registros acerca de Nicodemo. No sabemos si Nicodemo pudo haber caminado en una forma gloriosa, exaltando, glorificando, pero sí fue un testigo que pudo llevar adelante la gran comisión, juntamente con los discípulos. A través de ese nuevo nacimiento, Nicodemo entendió el propósito y el plan eterno que Dios tenía para con él. Miren, para atestiguar acerca de lo que fue la vida de Nicodemo, vamos al libro de San Juan en el capítulo 7, versículos 50. Allí encontramos que se encuentra la persona de Nicodemo. San Juan 7, 50. ¿Cómo? Sí. Le dijo Nicodemo a el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Le dijo Nicodemo el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Está diciendo el texto bíblico que Nicodemo era parte de los discípulos ahora. ¿Sí? O sea, ya Cristo resucitado, pero ahora Nicodemo, ¿no?, estaba allí presente atestiguando, no en secreto, sino públicamente delante de las personas. ¿Se da cuenta el cambio del nuevo nacimiento? ¿No? Versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron, miren, ahora Nicodemo es confrontado. El Nicodemo que lo buscaba en secreto, ahora estaba en público, pero es confrontado por la gente y ahora él no tiene problemas de hablar acerca de Jesús. Y respondieron y le dijeron los que estaban allí presentes, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve
que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Saben lo que estaba haciendo Nicodemo en ese momento? Nicodemo estaba defendiendo a Jesús en público. Nicodemo estaba esgrimiendo la verdad del Salvador, del Mesías, ¿no? Él tuvo el valor de colocarse como testimonio vivo para defender a su Señor. Ya no más Nicodemo ahora dice, me voy a callar, sino que él ahora es uno de todos los discípulos y de todos los que enseñaban, de todos los allí presentes, esgrimiendo acerca de quién era Jesús. Mis hermanos, es lamentable muchas veces que el mundo espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, dice la palabra. Pero faltan personas que se coloquen en el camino para llevar adelante el mensaje. Usted quizás en esta misma mañana tiene un familiar, tiene un amigo, tiene un conocido, tiene una persona que está necesitada no quizás de la sanidad física, más bien está necesitada de esa necesidad de conocer a Dios para ser sanado en el hombre interior. Pero sin embargo, nosotros reservamos para nosotros, porque esperamos que otro lo haga. Y aún también nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos, en nuestros logros, en nuestros méritos, nos centralizamos en eso para que nuestra condición de mejor calidad de vida sea por sobre lo que es el Evangelio. Y de esa manera no le permitimos a Dios obrar en toda su dimensión cuando Dios ha colocado en nosotros la perla de gran valor, ha hecho que nosotros tengamos ese nuevo nacimiento. Pregunto, ¿cuántos nuevos nacidos hay en esta mañana en medio de nosotros? ¿Sí? No levante su mano si usted no quiere, pero si usted es nacido de nuevo, ¿no? Puede que sea que te hayas enfriado espiritualmente, puede que sea que te hayas alejado de Dios. También puede ser que te sientas engreído, porque decís, yo ya todo lo sé, a mí nadie me tiene que enseñar. Pero la pregunta que te hago en esta mañana, ¿podés ver a Cristo delante de tu caminar? ¿Lo podés ver a Cristo caminando con vos? Porque si sos nacido de nuevo, vuelvo a la palabra, fuiste plantado juntamente con Él. No te disocies, no te separes. Que tus caminos sean el caminar de Él. Que mis caminos sean los caminos de Cristo. ¿Me entiende? Que nuestro caminar sea juntamente con Él. Entonces, es importante que si te desviaste, ¿no? Que vuelvas a Él. Que vuelvas al Señor. Hay que resolver nuestra vida con un compromiso absolutamente con Cristo. Servirle al Señor con una entrega, con una pasión, con una dedicación. No a medias. Los mediocres Dios los desecha, mis hermanos. ¿Me escuchó? Los mediocres Dios no los quiere. La mediocridad no le sirve a Dios. Entonces, Nicodemo entendió esta lección. Y nosotros también debemos acopiarnos a esto. Cuán importante es, ¿no?, el ser diligente, ser un seguidor de Cristo con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, servirle al Señor con animosidad. Esto tiene que ser primordial en nosotros. Mis hermanos, podemos estar en el camino del Señor con dos condiciones que pueden, como cristianos, hacernos ver que sí estamos correctamente, pero lamentablemente no es así. Nicodemo, él tenía mucha información. Decíamos que conocía, pero también dijimos que él sabía de Jesús, que Jesús venía de Dios. Y saben, eso es lo que es obtener una información o noticia. Pero cuando Nicodemo reconoció el poder de Dios a través de la necesidad de nacer de nuevo, ¿qué hizo Dios en él? Lo potenció.
lo hizo ascender. ¿Mm? ¿La resurrección qué es? Un ascenso. ¿Me entienden, hermanos, o hablo en chino básico? ¿Sí? La resurrección es resucitado con Cristo, o sea, vamos hacia la eternidad, en gloria. A ver, cantábamos en una canción de hoy, ¿no? Que decíamos, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, ¿no? Nuestra vida es un paso sobre la tierra, ¿eh? No nos podemos anclar aquí. Y en ese ascenso, juntamente con Cristo resucitados, vamos hacia nuestra patria celestial. Amén. ¿Usted espera ese momento glorioso? Y diga usted a sí mismo que, diga así, estoy caminando hacia esa patria celestial. Amén. Estoy caminando hacia esa patria celestial. ¿Eh? Así que tenga esta esperanza, mis hermanos, reconozcan el Señor y no lo tenga simplemente como una información. Finalizamos de esta manera. Usted puede salir de esta reunión en esta mañana con una linda prédica en su corazón y puede tenerla como una noticia, como la tenía Nicodemo en su mente. Pero si usted hace de que la palabra de Dios pueda ejecutar el poder restaurador por el Espíritu Santo de Dios en usted, usted también va a ser ascendido en esa gloriosa resurrección juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que quiere usted? Yo quiero el conocimiento, pero quiero también ser ascendido hacia esa gloriosa resurrección juntamente con Cristo.